Empezamos, chicos, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy. Buenas tardes, hija. Buenas tardes a todas, a todos. Vamos a hacer una clase muy concretita, un día medio especial porque 13 de septiembre, mañana 14. Solía ser feriado antes el 13 y el 14, o por lo menos mediodía. El 13 en la mañana era el desfile escolar, me acuerdo. 13 en la mañana desfile escolar, después en la noche desfile de teas, que se han suspendido, ¿no? Pero hay varios actos, eventos, serenatas, fiestas, he visto los anuncios en los diferentes locales, con música folclórica, algo interesante. Bueno, entonces, mañana será ese día en que festejemos. Por hoy pasamos la clase, vamos a avanzar de manera muy concreta, vamos a empezar el siguiente capítulo, y a poco vamos a ir tomando mayor impulso. Voy a compartir la presentación de lo que vamos a ver, y directo, chicos, nos metemos después de la introducción que hemos hecho, de ver qué cosas vamos a ver, todo eso que hemos visto en la anterior clase, y voy a subir como presentación de introducción, voy a subir al Classroom. Y esta vendría a ser la segunda lección. La primera es un poco la introducción, el enfoque general, qué vamos a ver, qué se lleva en reactores 2, todo eso que hemos visto, ¿no? La anterior clase. En qué se complica reactores reales, reacciones múltiples, reactores no isotérmicos, procesos heterogéneos, todo eso que vamos a ver era la primera lección, y qué aspectos hay que tomar en ingeniería de la reacción química, y ahora empezamos ya los temas concretitos. Empezamos con el tema de reacciones múltiples. ¿De qué se trata este tema? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar en primer lugar, de que normalmente ocurren varias reacciones. Fíjense esto, normalmente ocurren varias reacciones. Nosotros siempre hemos visto una sola reacción. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hemos visto una sola reacción, A que da R, y hemos trabajado con una sola reacción y hemos trabajado con una sola ecuación cinética. Pero ¿qué pasa si resulta que no solo ocurre esto, sino que por ahí este R después se descompone en S? ¿Y qué pasa si este A... ¿Sí? Disculpe, creo que no estoy compartiendo. No estoy, exactamente, sí, no gracias. estoy compartiendo, hija. Exacto, gracias. Ya me acabo de dar cuenta y me han hecho dar cuenta de paso. Bien hecho. Entonces, aquí está, ahora sí. Entonces, les decía, normalmente ocurren varias reacciones. Nosotros, les decía, hemos visto una sola reacción. Por ejemplo, A que da R, eso les decía, con una sola reacción. Con esto nos bastaba, con esto estábamos más que satisfechos, tranquilos. Con esto es un solo balance, una sola cinética. Pero ¿qué pasa si pasado un cierto tiempo o una cierta temperatura, el R se descompone a S? ¿Y qué pasa si además el reactivo A no solo da R, sino también da T? Y ese es el producto deseado. Entonces nos complica. Aquí tenemos una reacción, dos reacciones, tres reacciones. Entonces nos complica el panorama y hay que complementar lo que hemos visto. Todo eso nos sirve, pero vamos a complementar con el enfoque para ver además otras reacciones. Si me esperan un ratito antes de olvidarme, espérenme un ratito, ahorita voy a volver sobre el tema. Quiero... no, está bien. Estaba verificando los... Ya, estaba verificando los chats. Entonces, el chat del curso. Entonces, se nos complica y tenemos que complementar el análisis. Y fíjense, algunas de las reacciones son deseadas, pero las otras no. En el ejemplo que les ponía, esta era la deseada. Pero ¿qué pasa si pasado un cierto tiempo el producto se me descompone? Creo que puse S. Y el reactivo no solo da R, sino también da T.
Aquí tengo que optimizar, tengo que ver qué hago, en qué condiciones trabajo para lograr la mayor cantidad posible de R. Porque por ahí resulta que estoy reaccionando, está reaccionando, pero en vez de obtener el producto que quiero, estoy obteniendo S, estoy obteniendo T, pero a mí no me interesa, lo que me interesa es R. Entonces tengo que ver en qué condiciones, en qué reactor, con qué alimentación, qué tipo de reactor para poder optimizar la producción del producto que yo estoy queriendo. ¿Ve? Entonces, ¿qué se debe hacer? Minimizar las reacciones secundarias. Secundarias llamamos las no deseadas. Claro, estas tengo que minimizar. Esta tengo que maximizar. Tengo que minimizar estas para hacer lo menos posible de S y de T. Algo muy importante, no basta la conversión. Claro, esto voy a explicar, cuando hablábamos de una sola reacción, A da R, por ejemplo, yo pongo la conversión y si digo que es 0,6, y está todo dicho porque yo sé que la conversión, que CR va a estar relacionado con CA0, digamos, por XA, lo que reacciona. Tengo la conversión y sé cuánto se ha formado. Y hemos aprendido esto en reactores 1. Conociendo la conversión puedo conocer cualquier cosa de la reacción, porque es una sola reacción. Pero ¿qué pasa si yo tengo, además de R, tengo S? La conversión puede ser 0,6, pero no sé cuánto se ha ido hacia R y cuánto se ha ido hacia S. Entonces la conversión no es suficiente. Tengo que complementar con otras variables, con otros conceptos, con otros criterios. Y ese concepto es, entonces, no solo la conversión, sino vamos a empezar a hablar de la distribución del producto. ¿Listo? Eso vamos a empezar a ver cómo se distribuye el producto. Entonces, aquí está la conversión, A queda R, A queda S. Pero a mí me interesa este producto. Tengo que saber entonces, la conversión es una variable, una buena conversión está bien, pero ¿qué pasa si es 0,9 de conversión, pero la mayoría se ha ido hacia S? Entonces no me sirve de nada, porque mi producto es R. Entonces, junto con la conversión, tengo que hablar de cómo se distribuye el producto. Tengo que lograr que este producto sea de la mayor cantidad posible, que es el producto deseado. Y tendré que encontrar entonces, en este capítulo vamos a encontrar cuáles son las mejores condiciones de operación, a qué temperatura, con qué alimentación, qué tipo de reactor será el más adecuado. Esto es lo que vamos a responder aquí. ¿Listo? Fíjense, mejores condiciones, una mayor temperatura, menor temperatura, mayor concentración, menor concentración. Esas son las condiciones de operación. Sea cero, temperatura, presión. Esas son las condiciones de operación. ¿Y qué tipo de reactor? ¿Será mejor un reactor tanque? ¿O será mejor un reactor pistón? ¿Cuál será mejor? Eso tenemos que responder y es lo que vamos a hacer en este capítulo. ¿Listo? Es poco a poco, tranquilos, vamos a avanzar. Estamos empezando hoy día el capítulo. Vamos a empezar a organizarnos de alguna manera en la nomenclatura. Cualquier combinación se puede presentar entre reacciones múltiples que llamamos. Este caso sencillo llamamos paralelas o competitivas. Fíjense, es lo mismo A queda B y también A queda C. Es lo mismo. Esto se llaman reacciones en paralelo o reacciones competitivas que compiten. Claro, en todo esto tenemos que siempre definir cuál es el producto deseado. ¿Cuál es el deseado? Esto tenemos que tener muy claro qué cosa queremos producir. Y de hecho no es difícil, uno sabe lo que quiere producir en su reactor. Este otro son reacciones en serie o consecutivas.
A queda B y el producto, normalmente este es el producto que yo deseo, el producto intermedio, pero lo dejo mucho tiempo o es un tipo de reactor que no me conviene y en vez de obtener B voy a obtener C. Estas son reacciones consecutivas. También pueden escribir así, da lo mismo, A queda B y B queda C, es lo mismo. ¿No ve? Igual también son consecutivas, sigo en serie. Ahora hay casos en que es una combinación de ambas. Cada caso es diferente, pero más o menos los conceptos, las estructuras que se manejan. En paralelo, competitivas. En serie o consecutivas, es una después de otro. Y aquí es una mezcla de las dos. Por ejemplo, A, esta reacción en paralelo, ¿no ve? Aquí y aquí. Pero C reacciona en serie. Entonces es una mezcla serie-paralelo. Cualquier combinación puede darse, pero analizamos en base a si son en paralelo o son consecutivas o en serie. Y estas son varias reacciones, pero son independientes. No tiene que ver nada una con la otra, pero son dos reacciones que aparecen en el reactor. Fíjense, en este caso no están conectadas por ningún reactivo ni por ningún producto. Son reacciones múltiples también, porque en el reactor ocurren dos reacciones, pero son completamente independientes. Toda la clasificación que vamos a usar, que más o menos se usa y nos vamos a acostumbrar a usar, ya nos estamos familiarizando con esto. Veamos algunas definiciones, y hoy día vamos a quedar por aquí, no vamos a hacer mucho, pero para empezar a trabajar la siguiente clase, pero algunas definiciones que vamos a usar. ¿Cuál es la principal razón de estas definiciones? La principal razón de estas definiciones es que ya no es suficiente solo la conversión. Tenemos que completar, ¿se acuerdan? Decíamos, primero, la conversión es una definición importante. X sub A, depende de quién hablamos, de un reactivo, pero decíamos, hay que complementar con la distribución del producto. Tenemos que medir cómo se está distribuyendo el producto. Para esto, para hablar de la distribución del producto, tenemos que tener en claro cuál es el producto deseado. Aquí estoy siguiendo la nomenclatura del Fogler. Aquí está D, es el deseado, y el U es el no deseado. No importa lo que le llamemos. Tenemos que saber si tengo este sistema A, como hace rato, A da R y A da S, estos están en paralelo, o si quieren A que da R y da S, R y S así llaman, le gusta llamar a Levenstiel así, pero nos da lo mismo, nos da lo mismo. Lo que tenemos que definir es cuál es el producto deseado. Digamos que sea R, digamos que sea R. Es el que hay que maximizar, es el que debo procurar que la concentración sea lo más alta posible. ¿No ve? Es lógico, ¿no ve? Es lógico. Entonces veamos algunas definiciones complementarias a la conversión. Esto nos vamos a familiarizar, lo tienen en la presentación, la voy a subir el jueves, tienen en los libros, tienen en su formulario, pero hay que saberlas usar. Algunas definiciones. Selectividad. Hay dos selectividades. Selectividad instantánea y selectividad global. A ver, ¿qué es la selectividad? Fíjense, es la relación entre productos D y U. Fíjense qué es D y qué es U. Selectividad de D a U. Fíjense aquí. Fíjense aquí. La selectividad, tengo que referirme al producto que yo quiero conseguir. Aquí en esta nomenclatura, D es el producto deseado y U el que no deseo. Entonces, ¿qué cantidad hay de uno y del otro? La instantánea me mide las velocidades de formación. Las velocidades. Entonces, lo que yo quiero es que se forme más rápidamente el D que el U. Quisiera que esto sea lo más alto posible. Entonces, la selectividad instantánea, fíjense, selectividad instantánea me está midiendo la relación de velocidades. En cambio, la selectividad global me está midiendo los flujos molares o los moles. ¿Moles cuándo? Cuando es un reactor intermitente, batch, ¿no? Cuando es un reactor batch.
Entonces es fácil, la selectividad instantánea defino de un producto deseado hacia el otro producto. Aquí está, con esta nomenclatura, me da lo mismo para que practiquen. C, selectividad de R a S. Si es instantánea, va a ser la velocidad de R sobre la velocidad de formación de S. He hecho lo mismo, solo con otra nomenclatura, para que vean el sentido. Y selectividad global. La selectividad global no me mide las velocidades, sino las cantidades que se forman. Entonces, en la nomenclatura hago con un sombrerito aquí. Selectividad de R a S, entonces es flujos que se forman de R sobre S, flujos molares. O bien, número de moles formados de R sobre el número formado de S. Estoy haciendo respecto a esto. Aquí está respecto a D y U. Es lo mismo. Entonces es una medida de la selectividad. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Listo, entonces hemos visto la selectividad instantánea y la selectividad global. Aquí está. ¿Y qué pasa con este otro grupo de definiciones? El rendimiento. Voy a hacer con otro color. El rendimiento. Rendimiento instantáneo y rendimiento global. Aquí está la selectividad. Y hemos hablado de esto. Ahora vamos a hablar del rendimiento. Noten la diferencia. El rendimiento de D. Es una Y con esta nomenclatura, porque viene del inglés. En inglés rendimiento es, así se escribe, Y-E-L-D. Yield. Entonces, por eso abrevian con Y, porque está traducido del inglés. Entonces, rendimiento instantáneo. ¿Y de quién es el rendimiento? Del producto deseado. Fíjense, es la velocidad de formación del producto deseado entre la velocidad del reactivo, de desaparición del reactivo. No es el rendimiento, no es entre productos, es entre el producto respecto al reactivo. ¿Cuánto de lo que has reaccionado se va hacia el producto deseado? ¿Cuánto de lo que has reaccionado se va al producto deseado? En la instantánea son velocidades, como hace rato, y en la global son cantidades. Muchas veces esto es lo que nos interesa en el reactor. Muchas veces esto es lo que nos interesa. ¿No? ¿Cuánto es el rendimiento en cantidades a la salida? ¿Cuánto se ha formado respecto a lo que ha reaccionado el reactivo? Esto se complementa con la conversión. Puede ser una conversión alta, pero el rendimiento también tiene que ser bueno. De repente el rendimiento es bajo porque la conversión alta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que todito se ha ido hacia el otro producto, ¿no ves? Se ha ido a D, todito se ha ido hacia, si el rendimiento es bajo, por ahí todito se ha ido aquí. La conversión es alta, pero el rendimiento es bajo. Entonces tienen, aquí voy a escribir, entonces tienen el rendimiento instantáneo. Aquí está, fíjense bien cómo está definido. Ahora hay variaciones, aquí, antes de explicar, aquí viene el rendimiento global con su sombrerito. El rendimiento instantáneo son velocidades y el rendimiento global son cantidades. Parecido a selectividad, solo que en selectividad comparamos productos. En rendimiento comparamos el producto con cuánto has reaccionado. Ahora, hay veces en publicaciones, en papers, que se define de otra manera. Hay que fijarse cómo han definido. Estas son las definiciones, digamos, estándar, generales. Pero fíjense bien, siempre hay que fijarse bien cómo está definido respecto a quién, cómo han definido. Pero en el fondo lo que quieren medir es cómo se distribuye el producto. Un ratito, por favor. ¿Listo? Entonces, esas son las definiciones que nos vamos a familiarizar nosotros y vamos a usar bastante. Cualquiera de ellas, dependiendo con cómo estamos midiendo la distribución del producto. No se olviden. ¿Por qué estamos complementando esto? Porque no nos queda otra que
medir la distribución del producto. Lo que decíamos al principio, estamos avanzando un pasito. ¿Cómo medimos la distribución del producto? Con selectividades, con rendimientos. Así estamos midiendo cómo se distribuye el producto. ¿De acuerdo? Para complementar a la conversión. Vamos a avanzar todavía. Vamos a avanzar un poquito más. Veamos el análisis cualitativo. Veamos un casito para análisis, cualitativamente. Después vamos a entrar a ecuaciones. Veamos este caso sencillo. Reacción en paralelo. A queda D y A queda U. Es el producto de CO2 y tiene una cinética. Aquí está. Velocidad de formación de D es la velocidad de desaparición en la reacción 1. Y velocidad de formación de U es la velocidad de desaparición en la reacción 2. Aquí faltaría un 2. ¿No ve? Entonces estoy diciendo, suponiendo una cinética, constante cinética, K sub D por CA a la alfa 1. Y en RU, K sub U por CA a la alfa 2. Estoy suponiendo órdenes alfa 1 y alfa 2 que sean positivos, para analizar cualitativamente, para ver qué pasa. ¿Listo? Entonces tengo estas reacciones, tengo dos reacciones, cada una con su cinética, conozco la ecuación cinética y quiero ver qué es lo que pasa. Veamos la selectividad instantánea. Aquí está la definición que hemos aprendido ahorita. Selectividad instantánea de D a U. D es el deseado. Entonces hallo la relación de velocidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir estos dos. Divido estos dos. KD sobre KU. CA alfa 1 menos alfa 2. ¿De acuerdo? Esta sería la selectividad instantánea. Entonces veamos cómo puedo hacer, analizaremos. ¿Cómo puedo hacer que esta selectividad sea alta? ¿O cómo varía esta selectividad? ¿De qué depende? Veamos. Dime. Inge, si le podrías aumentar la presión utilizando un reactor. Pero la presión va a afectar a la concentración. Veamos ahorita, si es fase gaseosa. Paciencia, esperamos un ratito. Muy bien, ¿qué apellidas? Ricaldes, Inge. Ricaldes. Me avisas, Ricaldes. No haces recuerdo. Pero ya no, por las voces tengo que reconocerlos, ¿no? Porque hasta aprender cámara, todo eso son estas macanas de la virtualidad. Tiene cosas buenas, pero en la relación personal, ya. Esperemos un ratito, vamos a analizar. Puede ser aumentando la presión si es reacción gaseosa. Si es reacción fase líquida no va a variar mucho. Si es gaseosa, va a afectar la presión total, va a afectar a la concentración. Veamos ahorita, vamos a seguir. Muy bien que participen. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que esto sea alto. Tengo que hacer que la selectividad sea alta. Analizaremos conjuntamente. Si alfa 1 y alfa 2 es positivo, entonces, ¿qué me interesa para que sea alto? Si alfa 1 es mayor, aquí están las opciones, fíjense. Si alfa 1 es mayor que alfa 2, digamos alfa 1 sea 3, por decir algo, y alfa 2 sea 2, entonces 3 menos 2, 1, va a quedar sea a la 1. Entonces, si alfa 1 es mayor a alfa 2, aquí está. Un ratito. Es que esto lo he hecho a veces para... Entonces, aquí estábamos. Entonces, ¿qué resulta? Si divido las dos, eso decíamos, si divido, me queda KD sobre KU, está bien las constantes, pero aquí me queda CA a la alfa 1 menos alfa 2. Entonces, va a depender del valor de este exponente. Eso le estoy diciendo, ¿no ve? Va a depender del valor de este exponente. Si alfa 1
es mayor que alfa 2, entonces me conviene que CA sea lo más alta posible. ¿No ve? ¿Cómo debe ser CA? Si alfa 1 es mayor que alfa 2, CA tiene que ser lo más alta posible. ¿Para qué? Claro, tiene que ser lo más grande posible. ¿Para qué? Para que la selectividad sea alta. No se olviden de esto. Esto tengo que subir. Esto me interesa que suba. ¿Cómo va a subir esto? Cuando CA sea lo más alta posible, este valor. Pero si es que alfa 1 es mayor que alfa 2. Si alfa 1 es menor que alfa 2, va a ser, digamos, un exponente negativo, digamos 1 sobre CA. Entonces va a ser al contrario. Me interesa que CA sea lo más baja posible aquí. Lo tienen que analizar dependiendo del valor de los exponentes. Ya vamos a hacer ejemplos. Van a hacer ustedes. Entonces, en este ejemplo, si alfa 1 mayor que alfa 2, me interesa que sea lo más alta posible. Y la pregunta es, ¿qué tipo de reactor será favorable? Inge, ¿puedes utilizar PFR? PFR se puede utilizar porque necesita subir la presión para aumentar la concentración en el primer caso cuando el alfa es mayor que alfa 2. En el alfa, en el segundo caso que el alfa 2 es mayor que alfa 1, tendrías que bajar la concentración y eso lograrías bajando la presión y utilizando un reactor CSTR, tal vez sí. Exacto. Ricaldes, muy bien. ¿Perdón? Un reactor batch también funcionaría. Un reactor batch, un TAC. Depende. Porque como él explica, o sea, si está explicando conforme las presiones, igual sería un reactor batch. No tendría que variar, ni por más que las temperaturas sean variables. Ahorita vamos a ver. Está muy bien lo que están pensando. En el batch no pensaremos todavía en la presión, pero en la concentración. Ya sabemos que la concentración va a estar en... La presión va a depender también si es fase gaseosa. Está muy bien lo que están pensando. Ahora, ¿qué tipo de reactor? ¿No ve? ¿Qué tipo de reactor? En este caso, ¿qué va a convenir? Que alfa, que sea lo más alto posible. Ese va a ser posiblemente. Ahorita vamos a analizar esto hoy día y vamos a terminar. Estamos empezando. No se olviden que estamos empezando. Va a ser favorable un batch, va a ser favorable un PFR pistón para que sea lo más alto posible. Y en el otro caso, que sea lo más bajo posible, va a ser un tanque agitado continuo, posiblemente. Un TAC, en este otro caso. ¿Está bien lo que han pensado? Los dos compañeras me van a avisar más 5 puntos. Ricaldes, ¿y quién es la compañera? Elena García, Inge. Elena. Discúlpeme que les diga así, no les veo, pues. Les estaría bien, claro. Entonces... muchas gracias, Inge. Más 5 por la activa participación, además correcta, además bien. Así tenemos que analizar. No se olviden, nuestra primera diapositiva. Vamos a ir completando nuestra primera clase de reacciones múltiples. Esto vamos a avanzar todavía. Así analizamos. Ahorita voy a explicar esto que han dicho y que yo también he dicho, por qué batch y por qué continuo para todos. Ahorita voy a explicar. Tenemos una miradita general todavía. ¿Y qué pasa con la temperatura? Solamente para que vean el efecto todavía. Eso le vamos a meter ecuaciones, todo poco a poco. ¿Qué pasa con la temperatura? Entonces, si quiero analizar qué pasa con la temperatura, tengo que analizar esto, ¿no ve? Esto. Aquí entra estas constantes. Y entonces entra la ecuación de Arrhenius. Voy a borrar esto así. Entonces, aquí entra nuestro famoso Arrhenius. Entra aquí. Y en Arrhenius ya hemos visto lo que más influye son las energías de activación. Entonces, ¿qué dependerá? Eso esperaremos todavía. Es para que mediten, piensen, ¿qué dependerá? ¿Que la temperatura sea alta o que la temperatura sea baja? Inge, en el primer caso, cuando alfa 1 sea mayor a alfa 2, ¿favorecería una temperatura alta? Va a depender, ¿no? Las velocidades de reacción van a depender de la temperatura, ¿no? Exactamente, a eso voy. Espérenme un momentito. Exactamente. No se olviden, tenemos que subir la selectividad. Entonces, va a depender justamente, no podemos responder ahorita. Aquí está la respuesta.
Aquí está la respuesta. La respuesta con la temperatura va a depender de sus valores de energía de activación. Entonces, para la siguiente clase de entradita, para el jueves, mañana no mucho, 14 de septiembre, pero miércoles, repasen un poquito lo que hemos hecho en reactores 1, el efecto de la temperatura, el efecto de la energía de activación. Pues fíjense, de entradita aquí, no vamos a poder responder a lo que han dicho. En concentración podíamos, alta o baja, pero aquí no vamos a poder, porque necesitamos saber cuál es mayor, si ED es mayor que EU o EU mayor que ED. Entonces va a depender de eso. No les digo la respuesta. Si ED mayor que EU, ¿qué pasará? Si EU mayor, si ED mayor que EU. Está lo mismo, está mal, ¿no ves esto? Esto está mal. A ver, EU, sí, es lo mismo los dos. Es lo mismo los dos. Esto, ED mayor que EU, o si no, que ED menor que EU. ¿No ve? Entonces, este segundo está mal, es lo mismo que el de arriba, solamente el otro lado. Entonces, eso voy a corregir. Pero entonces dependerá de los valores de la energía de activación. Fíjense la importancia grande de las energías de activación. Son sumamente, eso ya hemos aprendido. Depende la función de Arrhenius, depende prácticamente de las energías de activación. Son claves. ¿Listo? Entonces, así analizamos qué pasa con la concentración, qué pasa con la temperatura. Me voy a saltar a esto. Esto voy a hacer el jueves nomás. Vamos a continuar. Hoy día es el comienzo. Pero para los que no han entendido o no han visto más o menos, van a fijar esta figurita 6.3, creo que es del Fogler o del Lebenspiel, creo que es esta. 6.3. Creo que es del Lebenspiel. No, 7. Sí, del Lebenspiel creo que es, pero igual está en el Fogler. ¿Qué quiere decir esto? Esto era para mostrarles por qué en el pistón, esto era para mostrarles algo que hemos visto en reactores 1. Aquí está la concentración, como la concentración, y aquí el tau o el volumen, como quieran. Entonces, la concentración va variando gradualmente así en el pistón y en el batch, que matemáticamente se comportan igual, ustedes saben. Aquí tiempo también puede ser. Entonces, fíjense, va variando así exponencialmente. No me ha salido muy bien, pero es así, ¿no ve? Así, exponencialmente. Negativa en el pistón y en el batch. Por eso, cuando han dicho concentración alta, hace rato, que se han ganado 5 puntos, es porque en el pistón y en el batch va cayendo de a poquito a poco. Siempre es más alta. En cambio, en el TAC es un escalón así. De pronto baja. ¿No ve? Aquí está. De pronto baja. De pronto baja. Entonces, esa era la explicación. Esto lo he puesto para que vean la explicación y no se pierdan cuando decíamos esto, por cómo debe ser alta, baja, ¿no ve? Para que desde ahorita no se pierdan, sino que vayan entendiendo qué tipo de reactor será favorable. ¿Qué tipo de reactor? O estoy rayando. Parece que estuviera festejando. Y pisado al revés. ¿Qué tipo de reactor será favorable? ¿Qué pasa? Pues no estoy pudiendo. Ya. ¿Qué tipo de reactor será favorable? ¿No ve? Entonces, para esto era. Entonces, en el pistón y en el batch va bajando la concentración de a poquito. Por eso siempre va a ser alta. Va a ser más alta. En cambio, en el TAC es un escalón brusco. Entra al tanque y baja. ¿Eso de dónde sale? De las ecuaciones de diseño. ¿No ve? Entonces, eso para que se orienten y no digan de dónde sale, es que he puesto esta grafiquita. Vamos a complicar el análisis con alfa y beta y con ecuaciones. Aquí está lo que hemos visto el día jueves nomás ya, para no hacerlo hoy día. Ahí quedaremos por hoy, chicos, para no exagerar. El jueves vamos a avanzar más sobre esta base. Yo voy a ir más rápido ya, después de tener ya los conceptos, las definiciones. ¿Tienen alguna pregunta o comentario?
Si no, quedaríamos ahí por hoy y nos veríamos el jueves, mañana no, porque es 14 feriado, nos veríamos, por eso quería avanzar esto, nos vemos el jueves a las 14:15. ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, hasta luego, Inge. Ya, el jueves puntuales, por favor, 14:15. Hoy ya no me he fijado la puntualidad. Normalmente los 5 minutos se corta, pero no importa. El jueves nos vemos, ¿ya? Que pasen buen 14 de septiembre y nos vemos el jueves. Buenas tardes, ingeniero. Una preguntita, por favor. Dime. Inge, ¿será que puedo entrar de oyente a la clase? No hay problema, solamente de curioso. ¿Por qué? ¿Estás llevando reactores 1, reactores 2? ¿Qué estás llevando? Reactores 2, solo que no logré tomar con usted, Inge. Se llenaron los cupos. ¿Y estás en otro grupo? No, porque justo me choca con laboratorio de reactores, con el otro. O sea, no te has inscrito. Sí. Puedes llevar, pero no va a aparecer en la lista oficiales, ¿no ve? Puedes llevar, no Sí. tengo ningún problema. Ya, Inge, Solamente porque que cuando... Dime nomás. por la depuración del Classroom, le decía. Una vez que depure me vuelves a avisar por el Ya, WhatsApp, lo está que sea, para que bien. te vuelva a habilitar. Listo. Muchas gracias. Bueno, chicos, ahí quedamos. Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves, Inge, que tengan buenas tardes. ¿Cuál ustedes? Hasta luego, Inge. Hasta el jueves, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta el jueves. Hasta luego a todos. Hasta luego, hasta el jueves. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos, chicas.